Cuando vamos a realizar una campaña para una empresa o bien para una marca, debemos especificar bien a qué tipo de target nos vamos a dirigir. Esto es muy importante tenerlo definido, porque son las personas que presentan un interés y a la cual queremos llegar con nuestro producto o servicio que estamos dando a conocer. Pero te estarás preguntando, ¿qué es el target? El target es el público que va a consumir finalmente nuestro producto o servicio, es decir, nuestro público objetivo que tiene gustos especiales. En algún momento hemos escuchado, dirígete a tu target, o piensa en el tipo de target al cual quieres llegar. Hoy veremos cómo identificar a nuestro target y cuáles son las variables que lo definen. Cuando sacamos productos o servicios nuevos al mercado y queremos realizar una campaña, tenemos que saber primero a qué tipo de personas nos vamos a dirigir. Esto es importante que lo identifiquemos porque no a todas las personas les interesa lo mismo. Este punto lo debemos de tomar en cuenta en nuestro plan de marketing, porque así vamos a evitar dirigir nuestra campaña a personas que no están interesadas en lo que ofrecemos. Ahora, si no sabemos quiénes son nuestro target, existen varias preguntas que nos pueden ayudar a identificarlos de manera correcta. ¿Quién pagará finalmente por nuestro producto o servicio? ¿Qué necesidades cubre? ¿Alguien compra actualmente lo que ofrezco? ¿Son hombres o mujeres los que consumirán? ¿Cuántos años tienen? ¿De dónde son? ¿Cómo voy a vender? Estas preguntas nos van a ayudar a saber a qué tipo de personas nos vamos a dirigir finalmente. De igual forma, debemos de conocer bien cuáles son las actitudes que tienen nuestro público objetivo frente a las campañas y a los diferentes medios de comunicación que se van a utilizar. Al conocer esto, nos será mucho más fácil saber cuáles serán los resultados finales y si realmente logramos llegar con el mensaje adecuado para lograr retornar nuestra inversión. Es por esta razón que debemos de analizar el comportamiento del consumidor de un target específico, sobre todo a la hora de decidir algún tipo de promoción. Al momento de definir nuestro objetivo, es necesario que clasifiquemos dos variables, demográficas y sociográficas. Cuando ya tenemos establecido a nuestro público objetivo, debemos analizar sus características para saber qué los impulsa a actuar, cómo lo hacen y qué es lo que los hace comprar. Hay 3 pasos para establecer a nuestros públicos objetivos. El primero, segmentación de mercado. Segundo, selección del mercado objetivo. Y el tercero, posicionamiento del producto. Por otro lado, hay varias estrategias con las cuales podemos definir al público objetivo, ya que están influidas por diferentes puntos, las cuales son madurez del mercado, preferencias y necesidades de los consumidores, tamaño y alcance geográfico de la empresa que realiza la campaña, fortaleza de la competencia o la economía y el volumen de ventas requerido para producir beneficios. Utilidad del mercado objetivo. Cuando ya tenemos un mercado objetivo especificado y bien definido, debemos hacer uso de los medios para dirigir los mensajes a ese dicho mercado. Ahora, si no conocemos a nuestro mercado objetivo, nos puede llevar a tomar decisiones de alto riesgo, en el cual podemos fracasar, especialmente cuando se utilizan estrategias en medios de comunicación tradicionales, donde los costos son mucho más altos y el retorno de la inversión no está 100% garantizado. Es por esta razón que anteriormente comentaba que es importante conocer bien cuál va a ser nuestro público objetivo. Variables que definen un target publicitario. Tener nuestro público objetivo bien definido es uno de los principales puntos de las instrucciones publicitarias, ya que este se va a encargar de reunir toda la información posible de la empresa, desde las estrategias de mercadotecnia hasta las políticas de ventas. Esto es muy importante tenerlo claro, porque se puede capturar mejor el mensaje y así desarrollar una campaña exitosa. De igual manera, debemos de tener en cuenta que una campaña publicitaria, acompañada de una buena creatividad, siempre es dirigida especialmente a sus mercados objetivos. Por otro lado, para ubicar dónde se encuentran realmente nuestros públicos objetivos, debemos de realizar estudios que nos indiquen cuáles son las variables duras y blandas y la descripción exacta del mercado objetivo al cual va a ir dirigido nuestro producto o servicio. Normalmente, sus características más notables son las siguientes. Nivel socioeconómico, el cual puede ser muy baja, baja, muy baja, baja, baja media, media, media alta, alta, alta muy alta y muy alta. Mientras que en el género puede ser hombres o mujeres e incluso ambos. Edad, de 0 a 65 años en adelante. Ocupación, amas de casa,
profesionales por cuenta ajena, profesionales por cuenta propia, desempleados, directivos, cargos intermediarios, etc. Hábitos de consumo, de compra, de exposición a medios de comunicación y publicidad, motivaciones, nivel cultural, religión, entre muchos más. Todos estos datos se agrupan de acuerdo a las características de nuestro producto o servicio y el tipo de personas a las cuales queremos llegar. Y ya para finalizar tenemos como conclusión que actualmente a los mercados objetivos se les está considerando como un grupo de personas a las cuales se les puede segmentar por edad, género, grupo social, etc. De igual forma, se les considera como grupos de perfiles de compradores o simplemente compradores potenciales. Esto es algo más cercano al comportamiento humano. Esto se basa en que las personas pueden tener varios perfiles de compradores, de acuerdo a su nivel social. Por ejemplo, el medio que utilizan para efectuar una compra o la toma de decisión de la misma. Hay ocasiones en las que esto, hasta un cierto punto, llega a afectar a las personas. Espero que esta información te sea de gran ayuda. Me gustaría que la compartieras en tus redes sociales para que más personas la conozcan. Suscríbete con las notificaciones activadas para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.